Con este vídeo vamos a clarificar, conocer y distinguir los distintos tipos de instrumentales y materiales que se utilizan en los campos sanitarios. Para ello podemos hacer una primera clasificación en la que diferenciamos el instrumental de corte y disección, el instrumental de hemostasia, los separadores, las pinzas de campo, el instrumental y el material de sutura y el instrumental de especialidades. Empezamos con el bisturí. El bisturí es un instrumento quirúrgico que se utiliza para realizar incisiones en tejidos blandos. Está compuesto por un mango de sujeción y una hoja larga, punzante, estrecha y comúnmente desechable. Tenemos aquí ejemplos de distintas hojas y de distintos mangos. En la actualidad los bisturís han evolucionado y nos podemos encontrar con bisturís eléctricos, bisturí láser y bisturís ultrasónicos. La diferencia es que estos cortan el tejido a la vez que lo cauterizan, evitando hemorragias, es decir, realizan incisiones y hemostasias de manera simultánea. Las tijeras quirúrgicas se pueden clasificar en función del tipo de punta que tengan o la forma de sus ramas. Según el tipo de punta pueden ser punta redondeada, que se llama roma, aguda, que es afilada, o roma aguda, que intercala los dos tipos anteriormente citados, y según la forma de sus ramas pueden ser rectas o curvas. La tijera de mayo es una tijera grande con las hojas anchas que sirve para cortar grandes grosores o tejidos. La tijera de iris curva se usa para disecciones muy finas. Vemos claramente sus diferencias, como las puntas son totalmente distintas y la forma de sus ramas incluso también levemente. La tijera de Metzenbaum se utiliza para disecciones más finas o para aislar vasos o conductos. Vemos aquí el corte de sus secciones para poder apreciar bien cómo son sus puntas y cómo están dispuestas. Tenemos también la tijera de Litauer, que sirve para cortar puntos de sutura. Tiene algo muy característico esta tijera, que es este pequeño corte circular que tiene en una de sus puntas. La tijera de Nordben, la de Kelly angulada y la de Potts-Smith. Están curvadas todas ellas, algunas más que otras. Potts-Smith es mucho más angulada, se emplea en cirugía vascular, tiene sus puntas mucho más finas. Sin embargo, la de Nordben, por ejemplo, es ligeramente curvada y se utiliza para retirar suturas delicadas. La sierra oscilante sirve para cortar materiales o tejidos duros sin lesionar los tejidos blandos. Se usa, por ejemplo, para cortar yesos. El taladro quirúrgico sirve para perforar el hueso y para introducir material de osteosíntesis en cirugías de traumatología. Además, señalar que se usan guías metálicas para que la perforación sea más precisa y segura. Tenemos ahora las pinzas de tejidos. Estas pinzas sirven para sujetar y controlar los tejidos en curas y cirugías. Y hay distintos tipos. Nos encontramos con las pinzas de disección, que pueden ser con dientes, vemos aquí los dientes señalados, acodadas o en bayoneta. Las pinzas de Addson se utilizan para pediatría y son sin dientes y tienen un cierto parecido con la pinza de iris, que se utiliza para tejidos delicados. Lo que pasa es que la pinza de iris sí tiene dientes, al contrario que la de Addson. También tenemos las pinzas rusas o de pato, que son pinzas de disección e impiden el traumatismo de los tejidos y suturas de seguridad. Lo más característico es esto que veis aquí. Las pinzas de Alice, las pinzas de Duval y las pinzas de Lovelace. Las pinzas de Alice sujetan más que todas las pinzas de disección. Se utilizan, por ejemplo, para sujeción del intestino y sujetan más por estos dientes encontrados que tienen en ambas partes. Estas, sin embargo, lo más característico que tienen es sus puntas en forma de triángulo. ¿Para qué es esto? Pues para minimizar el trauma de los tejidos delicados. Se utiliza sobre todo, por ejemplo, para sujetar tejido pulmonar. Tenemos las pinzas de Babcock, que se utilizan para sujetar tejidos sin dañarlos. Vemos cómo su cierre es totalmente distinto a las anteriores. Y las pinzas de Gregor, para sujetar tejidos sin dañarlos, igual que las de Babcock, pero con las mandíbulas en forma de rombo esta vez. Las pinzas de Forster, o también conocidas como porta-algodones, terminan en óvalos fenestrados. Y las pinzas de Lahey se utilizan para cirugías del cuello y tienen 3 dientes claramente señalados. Los vemos aquí en este corte de su sección. Vamos ahora con el instrumental de hemostasia.
Son una serie de pinzas que se usan para cerrar la luz de los vasos sanguíneos, impidiendo así las hemorragias en caso de rotura o si hay que seccionarlos. Algunos tienen un cierre denominado cierre de cremallera que puede fijarse. Y también pueden tener estrías transversales en la cara interna de las puntas para un mejor agarre del tejido. Estas pinzas son sobre todo para clampar vasos de medio o gran tamaño. Tenemos las pinzas de krill, aquí la tenemos, con todos sus dientes en toda su hoja, las pinzas de Kocher igualmente, pero con otra forma y otra terminación en sus puntas, las pinzas de Penn y las pinzas de Kelly. También podemos observar las pinzas de mosquito y debemos señalar también que la mandíbula de las pinzas es la parte distal de estas y se encarga de mantener sujeto el tejido en todo caso. Vamos ahora a hablar de los separadores. Los separadores son instrumentos que se usan para facilitar la exposición de los tejidos durante la cirugía, siempre procurando el menor trauma posible. Pueden ser manuales o estáticos. Tenemos aquí una selección de los principales separadores manuales que se distinguen fácilmente de los separadores estáticos, que son estos que veis a continuación, cada uno con un uso peculiar o particular. Las pinzas de campo tienen siempre puntas afiladas y enfrentadas que se cierran con firmeza para sujetar los paños de campo sobre la piel durante la cirugía. Vemos como su cierre es mucho más agresivo. Y tenemos aquí las pinzas de Bauhaus, las pinzas Doyen o la pinza de cangrejo. Vamos ahora con el material de sutura. Dentro del material de sutura consideramos los portaagujas, las suturas, las agujas, las grapadoras, las grapas y las quitagrapas. Los portaagujas están diseñados para sujetar las agujas de sutura y para pasar los hilos de sutura y realizar los nudos. Existen tres tipos: los de cremallera, los automáticos y los combinados con tijeras. Tenemos aquí ejemplo de alguno de ellos. Definimos sutura como el material que se usa para ligar vasos sanguíneos o aproximar tejidos. Estas deben de ser resistentes, con una superficie suave, compatibles siempre con los tejidos, libres de sustancias irritantes e impurezas que sobre todo puedan favorecer el crecimiento bacteriano. Eso sería muy peligroso. Deben de ser también lo menos hidrófilos posible y deben de estar siempre estériles y listos para usarse en cualquier momento. Algunos de estos materiales pueden digerirse por el organismo. Estos se denominan materiales absorbibles y se usan sobre todo para órganos internos y para tejidos subcutáneos. El grosor del material es fundamental. Por ello, en los envases vienen reflejados los sistemas para referirse al calibre de las suturas. Hay dos sistemas principales. El más usado es el de nomenclatura americana, pero también está la nomenclatura europea. Vamos ahora a hablar de las agujas. Las agujas tienen distintas formas, secciones y tamaños. La más usada es la de sin ojo y pueden además ser rectas, semicurvas o curvas. Tenemos aquí un ejemplo de las distintas secciones de las agujas: sección cilíndrica, sección espatulada, sección triangular y sección de taper cut. En el exterior de los envases de los materiales de sutura deben de aparecer siempre los datos del tipo del material, el calibre de la hebra, el tipo de la aguja y la fecha de caducidad. Esto es un ejemplo de un exterior de un envase de material de sutura absorbible y este es un ejemplo de un envase de material de sutura no absorbible. Tenemos también las grapadoras para poner grapas de unión de tejidos y las quitagrapas con las que quitaremos esas grapas. Vamos ahora con los instrumentales específicos de cada rama. Empezamos con el otoscopio y con los instrumentales de otorrinolaringología. Sobre todo, instrumental dedicado a la zona del oído. Tenemos también en este sector las pinzas nasales, el rinoscopio o el espéculo nasal, todo ello dedicado a la zona de la nariz. También instrumental para la garganta, como los abrebocas, las pinzas de Magil, las pinzas para amígdala o el laringoscopio. Vemos como, por ejemplo, las pinzas para amígdala tienen en sus puntas redondeadas
rasgos muy característicos que no hay riesgo de confundirlas con ninguna de las anteriores. Tenemos también el instrumental de cirugía abdominal. Está el endoscopio, utilizado para las laparoscopias, el separador abdominal, la pinza traumática renal de Guyon, el retractor de recto de Hill-Ferguson. Y pasamos ahora al instrumentario y material de exploración. Con el estilete comprobamos la profundidad y la dirección de las heridas. Con la sonda acanalada comprobamos el trazado de las fístulas y drenamos heridas. Tenemos también para medir la tensión arterial y para medir la presión arterial. Tenemos también el fonendo, el glucómetro, el termómetro, el espéculo vaginal, los depresores y el espéculo rectal. Además de todo ello, hay distintos aparatos quirúrgicos, como puede ser el electrocardiógrafo, el electroencefalógrafo, el pulsiómetro, el capnógrafo o el monitor fetal. Además, aparatos de reanimación, como el respirador automático, el resucitador manual o AMBU y el monitor desfibrilador, todos ellos aquí recogidos con sus principales características. Y hay otra serie de aparatos como los nebulizadores, los endoscopios, los ecógrafos, los litrotriptor extracorpóreos o las bombas de perfusión intravenosa. Tenemos aquí el nebulizador, que mejora la humedad del aire, el endoscopio, que nos permite visualizar el interior de un órgano o de una cavidad, el ecógrafo, que cumple una función similar a la del endoscopio, la bomba de perfusión endovenosa y este aparato que se denomina litrotriptor extracorpóreo, que se sirve de ultrasonidos para dividir o convertir en polvo cálculos urinarios o biliares.